Mis amigos, muy buenos días. Desde el corazón del Océano Atlántico, la lucha continúa. Estaba viendo la cuenta X o Twitter, como dicen los viejos, de Elon Musk, y tengo la impresión de que tiene intenciones de revelar ciertas cosas sobre lo que pasó durante las misiones Apolo. Saben, el problema de las misiones Apolo, visto desde la perspectiva de alguien como Elon Musk, es que eso viene a disminuir, viene a restar mérito, el mérito de su compañía SpaceX. ¿Por qué? ¿Han visto esas imágenes impresionantes de esos cohetes propulsores que regresan del espacio y aterrizan? La llama hacia adelante no está controlada por sistemas informáticos que gestionan la orientación de esa llama al milímetro y que logran posar el propulsor suavemente. ¿Han visto esas imágenes? Es impresionante. Bueno, en realidad no es una hazaña tecnológica, en el sentido de que la NASA hacía lo mismo, mejor dicho, lo hacía mejor en los años 60 y aterrizaba de esa manera, no en la Tierra como lo hace Elon Musk. Cualquiera puede hacer eso en la Tierra. Lo hacían en la Luna y lo hacían en gran parte bajo control manual. No tenían computadoras tan rápidas ni tan potentes como las que tenemos hoy en día. Entonces, obviamente se imaginan, yo, saben, no soy mejor que nadie, soy como millones de personas. Ya se los dije. De hecho, fui criticado, y no sin cierta vehemencia, cuando dije que creo que la historia de las misiones Apolo está prácticamente al mismo nivel que otros planes estadounidenses de la época, planes de la Guerra Fría, historias completamente retorcidas que sacaban regularmente. Les tengo otra, el Golfo de Tonquín, por ejemplo, donde resultó que era una mentira descarada. No es así. De esa época también, entonces la operación Northwoods también, eso les muestra un sistema, les muestra un régimen que está muy enfocado en planes extremadamente maquiavélicos. La operación Northwoods, ¿saben? Querían organizar atentados, provocar atentados en Estados Unidos y culpar a Cuba. Eso se reveló. Hoy en día es algo de lo que nadie te acusará de ser un conspiranoico si lo mencionas en la mesa con la familia, porque está en los medios tradicionales, incluso tiene su propia página de Wikipedia con los enlaces, las referencias, todo eso. Es un general del ejército quien ideó un plan para acusar a Cuba de causar atentados en Estados Unidos. Pero tenían que causarlos esos atentados y eso implicaba estrellar aviones y todo eso. Y de hecho siempre puedes decir, sí, Aldo Esterón, exageras de los miles de generales que tienen. Bueno, tal vez este tipo estaba loco. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es válido como argumento, excepto que en realidad no es válido. ¿Por qué? Porque cuando ves esta historia, bueno, este general presentó ese plan ante un comité conjunto, ¿verdad? Entonces, un comité conjunto dependiente del Pentágono, donde están los altos mandos de todas las ramas, ¿verdad? De la Marina de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos, etcétera. Todos ellos están ahí, revisaron ese plan y lo aprobaron. Quiero decir, yo entiendo que el tipo sea uno de los locos, pero también en ese caso él lo siente. Y lo aprobaron tanto que pensaron que era creíble que llegara al presidente Kennedy para su firma. Él lo habría firmado, el plan se habría puesto en marcha. Y de hecho, el general que estuvo en el origen de eso no fue sancionado, ni reprendido, ni nada. No, continuó su carrera en Europa, dentro de la OTAN. ¿Ves? Así que no hay problema. Te estoy hablando de un sistema de ese nivel, ¿verdad? Yo no necesito demostrar que ese sistema es así, porque la demostración ya está muy ampliamente hecha. Entonces, mintieron sobre esa historia del Apolo y en realidad mintieron con la misma lógica con la que los soviéticos mintieron sobre Gagarin. Además, porque mira, cuando existía esa carrera espacial, hoy en día a nadie le interesa la carrera espacial, francamente. Pero en esa época, sinceramente, en ese tiempo, la gente vivía obsesionada con la carrera espacial y la entrada en la era atómica. Hoy en día no solo nos da igual el átomo, sino que también nos da igual eso del espacio. Hoy, si traes a un astronauta y lo pones en un auditorio universitario, te aseguro que el auditorio está a medio vacío. Ya no es así, mientras que en esa época eran como dioses, se les consideraba como hoy en día, te diría para darte una idea, como se considera, por ejemplo, a los futbolistas. Hoy en día es de ese nivel, son literalmente dioses vivientes, no son los dioses del espacio, no los dioses del estadio. Entonces te decía que quien comentaba sobre Gagarin, quien fue el primer hombre en ir al espacio, orbitar la Tierra, bueno, la mentira se basaba en la siguiente suposición.
Es decir, se dice que, de todas formas, ir al espacio, enviar a un hombre al espacio, dar una o dos órbitas, o una órbita o dos, es cuestión de meses. Lo vamos a lograr, pero no queremos perder el récord, no queremos perder la oportunidad de poder decir, somos los primeros. Entonces, ¿qué hicieron los soviéticos? Los soviéticos mintieron, Gagarin no se fue. No es el primer hombre en haber estado en órbita. Hubo otros hombres después que realmente fueron los primeros, pero él no. En todo caso, él no lo fue porque su relato no tiene sentido. Quiero decir, su relato, es cierto que ese no es el objetivo. En mi libro, On peut marcher sur la lune, la historia de Gagarin no es el tema, no me enfoco en eso, no es mi objetivo, pero Gagarin, su historia no tiene sentido. Y otra vez, hay gente que dice, sí, Aldo Sterón, él dice que la gente no ha ido a la luna. No es Aldo Sterón quien lo dice, no soy yo, es la versión oficial la que lo dice. Yo no trabajo con historias de conspiracionistas ni con gente que cree que la Tierra es plana o cosas así. No, yo solo uso la versión oficial, yo trabajo con la versión oficial y cuando tomo la versión oficial, la pongo sobre la mesa, no se sostiene. Eso es todo. La primera regla de la lógica, una de las primeras reglas, es no tener contradicciones internas. Así que cuando hay contradicciones internas, cosas inverosímiles, y todo eso, y todo eso, y todo eso, además cuando tenemos un sistema que está basado en la mentira, en ese momento, bueno, ya está, eso no llega muy lejos. La apuesta de la mentira soviética tuvo éxito. ¿Por qué? Porque no mintieron mucho. Eso significa que estaban a punto de lograr una hazaña, pero la adelantaron unos meses, así que crearon la historia de Gagarin y luego dijeron que él estuvo en el espacio. Y luego, por supuesto, sus ingenieros, unos meses después, o 1 o 2 años después, finalmente lograron enviar personas al espacio. Así que en ese caso la mentira va a ser encubierta de alguna manera. El problema es que los estadounidenses pensaron de la misma manera. Los estadounidenses, como tenían una visión tan ingenua del espacio en esa época, ya saben, para ellos era como Walt Disney. Tenían la impresión de que en el año 2000, si miras la literatura de esa época, te decían que para el año 2000 nos vamos a teletransportar a nuestro lugar de trabajo, vamos a ir al trabajo en platillo volador, cosas así. Entonces, si quieres esa lógica de decirse, de todas maneras, ir a la luna es cuestión de unos meses, quizá de 1 año, 2 años, 3 años como mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a fingir ahora, lo vamos a fingir completamente. De todas formas, dentro de unos años se hará de manera tan natural por nosotros y otras naciones que al menos podremos decir que fuimos los primeros. El problema es que ellos mintieron a lo grande, porque los soviéticos habían mentido poquito con Gagarin, pero ellos mintieron a lo grande. Y aquí estamos 60 años después aplaudiendo a los aterrizadores de SpaceX, diciendo, ¡wow! ¡Qué hazaña tecnológica! Mientras que la NASA hacía lo mismo, pero además en otro planeta. O sea, ese récord en metros todavía no ha sido superado. ¿Ves el asunto? Así que, amigos, vamos a ver con la llegada de Trump pronto al poder y luego Elon Musk, que es literalmente el vicepresidente de los Estados Unidos, de facto se está convirtiendo, de hecho, en su mano derecha. Así que vamos a ver si Elon Musk no va a querer empezar a presionar un poco al jefe para desclasificar. Quiero decir, vamos a desclasificar al desclasificador, porque si quieres, Elon Musk tiene ganas de ir a Marte. ¿Por qué quiere ir a Marte? ¿Por qué no va a la Luna? Sí, porque en el fondo él era un creyente, creo. Creo que en el fondo muchos estadounidenses le creían cuando decía que fuimos a la Luna en los años 60, que nuestra gran nación, nuestra patria madre, envió humanos a la Luna bastante fácilmente. De hecho, te doy un ejemplo. Entre Apolo 11 y Apolo 12 no pasaron ni siquiera 4 meses. En 1969 enviamos 2 veces 2 misiones tripuladas a la Luna. Bueno, en realidad 3, con una que no aterrizó, el Apolo 10. Pero en realidad él se dice, si pudimos hacer que unos tipos caminaran en la Luna 2 veces seguidas en los años 60, en 1969, quiero decir, hoy en día con nuestra tecnología podríamos ir fácilmente a hacer lo mismo en Marte o incluso más lejos. La Luna no es nada. El problema es que al analizar su viaje a Marte se da cuenta de que hay grandes problemas. Y creo que esos grandes problemas del viaje interplanetario le hacen ver las historias de Apolo desde una nueva perspectiva. Lo que significa, pero espera, si tenemos ese problema que surge con tanta fuerza para ir a Marte, ¿cómo le hicieron en esa época para ir a la Luna? ¿Ves a lo que me refiero? Mientras más analiza el viaje a Marte, más se da cuenta de que realmente hicimos el viaje a la Luna.
Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos haciéndonos esas preguntas ahora. ¿Ves? Creo que eso es un poco lo que está rondando en su cabeza. Eso es. La mentira siempre termina por derrumbarse, amigos míos. Miren la mentira del Golfo de Tonkin. Tomó décadas. Se enseñó en escuelas, en preparatorias, la gente la repitió tal cual para sacar una buena calificación. Al final se vino abajo. Hoy en día, incluso Wikipedia, incluso la BBC lo mencionan para que veas. Eso es todo, amigos. Los dejo. No quiero hacerlo demasiado largo porque si no va a tardar un siglo en subirse por Starlink. Starlink de Elon Musk, otra vez. Entonces, gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Les recomiendo la lectura de mi libro. Sé que hay muchas preguntas que surgen cada vez que toco este tema. Pero les recomiendo la lectura de mi libro donde respondo a muchas preguntas. Y luego tal vez, si tengo tiempo, en 2025 escribiré una continuación donde responderé a todas sus preguntas de manera extremadamente detallada. Gracias amigos por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.